Sí, buenos días, Egunon, ¿cómo estáis? Aquí parezco un cura, ahora que me da la sensación, ¿no? Desde el púlpito. Bueno, quisiera primero agradeceros vuestra asistencia a este segundo día de las jornadas de gozo, y esta mañana la vamos a dedicar a un tema que es central y también central para nosotros como organización, que son las políticas públicas en torno a la alimentación. Y por eso nos acompañan hoy Isabel Rey, que es la directora de la ESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y Saura Navarro, que es la secretaria autonómica de la Comunidad Valenciana de Salud Pública. ¿Sí? Yo soy Javier Guzmán, soy el director de Justicia Alimentaria y voy a moderar la mesa y me voy a tomar la licencia de 10 minutos de explicaros algunas cosas, porque el tema este para nosotros es muy importante, el tema de políticas alimentarias. Y la primera reflexión o cosa es que nosotros hicimos las jornadas de gozo hace 2 años, ¿no? O 3 años, antes de la pandemia, y en ese momento, en nuestro país, en el Estado español, no había ninguna política alimentaria. No estábamos a la altura de países de la Unión Europea, siquiera del entorno, otros países de América Latina. Teníamos un agujero negro regulatorio en cuanto a las políticas alimentarias que se explican fundamentalmente por la fuerza y la potencia del lobby empresarial e industrial en España. En este momento podemos decir que la cosa ha cambiado y por esto esta mesa es para nosotros como muy esperanzadora, ¿no? Porque es verdad que ha habido cambios en los últimos años, algunos con la crisis y con todo para mal, pero otros para bien. Mirad, nosotros estamos instalados, ya lo sabéis, en una crisis alimentaria mundial. Y esto es un tema que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar en torno a las políticas alimentarias. No es, y lo estamos todos viviendo, ahora nos está tocando más a nosotras y nosotros aquí en el Estado español, la subida de precios, que es en todo el mundo, y empieza a haber personas con dificultad al acceso alimentario, con dificultad en temas de salud. Lo veremos de aquí a nada, la gente está dejando de comer fruta, de comer verdura, de comer carne, de comer pescado. Ya veníamos de una brecha alimentaria muy importante en este país, con diferencias muy importantes en cuanto a la alimentación y en cuanto a las clases sociales. Y esto es obvio que se va a ir agrandando si no hay políticas alimentarias que empiecen a hacer un poco de distribución, si quisiéramos, o algo de políticas que vayan cambiando. Nosotros estamos instalados en realidad en un sistema que empieza a dar signos de agotamiento. Un sistema agrario, un sistema alimentario globalizado, un sistema concentrado, un sistema que en los últimos 40 años sus bases, fundamentalmente comerciales, internacionales, de exportación, que habían sido una de sus ventajas competitivas a la hora de expandirse, empieza a dar signo de cansancio. Ya lo dio con la crisis de la pandemia y la fragilidad de ese sistema, y ahora estamos viendo cómo el sistema empieza a tener problemas enormes. ¿Enormes por qué? Porque fundamentalmente, y hacer el cuento corto, se basa en un sistema en el uso intensivo de hidrocarburos y gas. ¿Sí? Nuestro sistema alimentario entero, de transporte, fertilizantes, lo que os podáis pensar, se basa en una energía barata, densa, como es el gas y el petróleo, que ya no parece que vayamos a tener. Y esto, que la guerra de Ucrania ha acelerado, ha aumentado, no viene de la guerra de Ucrania. Hace un año, justamente ahora, empezaban a cerrar fábricas en Inglaterra porque no podían fabricar nitrógeno para el tema de los fertilizantes. Ya había subido mucho el precio de los alimentos, ya había subido mucho el precio del nitrógeno. Por tanto, la realidad es que venimos de una crisis ya energética que va a ir aumentando, y la pregunta del millón para los próximos años es cómo nos alimentamos en un sistema de energía cara. Por tanto, estamos obligados a pensar que tenemos que empezar a decidir como sociedad una transición alimentaria hacia un sistema distinto con bases distintas. Una de estas bases es obvio que es relocalizar los sistemas alimentarios y poner en el centro el derecho a la alimentación y aquello que se dice la suficiencia alimentaria. Hasta ahora todo nuestro sistema se basa en la exportación. Nuestro país fundamentalmente exportamos casi el 30 o 40% de toda la fruta y verdura que hay en Europa desde 2 provincias, desde Granada y Almería. Y exportamos, además, somos el tercer productor del mundo y exportador de cerdo. Es decir, entre frutas, verduras y cerdo, este es nuestro sistema agrario. En Cataluña, por ejemplo, el 70% de las tierras le dedicamos al pienso para animales.
Es decir, es un sistema que no está pensado en la alimentación de la población. Es un sistema que no está localizado, es un sistema colgado de los mercados internacionales, donde estamos especulando con los precios y que empezamos a entender que esto no va a ser posible en el futuro, o esto no es viable, o esto nos va a la contra. Por tanto, en los foros internacionales se empieza ya a hablar del objetivo de la suficiencia alimentaria, es decir, un sistema basado en nuestra alimentación y en el derecho a alimentación de los niños y de las niñas, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos, no solo en este país. Yo hace pocos días estaba en Honduras, ahí tenemos un proyecto con unos pescadores del sur de Honduras, del Golfo de Fonseca, que están con problemas de malnutrición y nos contaban que hace años que ellos no comen pescado y lo pescan, fundamentalmente porque hay grandes empresas camaroneras que se han instalado allá, que han acabado con toda la pesca, que contaminan todo el Golfo de Fonseca para enviar langostinos a países como España, ¿sí? Por tanto, este sistema es el que tenemos ahora. Y aquí nos pasa igual, ¿no? Un sistema, además, que está basado en la explotación laboral. Nuestro sistema alimentario, en este caso el Estado español, se basa en costes competitivos porque tenemos una mano de obra precarizada. En los invernaderos, en las conserveras, en los riders, en cualquier colectivo relacionado con la alimentación, están precarizados. Tenemos problemas de salud pública en cuanto a la alimentación, problemas de obesidad infantil, uno de los países más importantes de la OCDE con problemas de obesidad infantil. Es decir, empezamos a tener problemas que este sistema no empieza a resolver. Tenemos problemas de falta de acceso a alimentos básicos. Este tipo de inflación que tenemos, bueno, pues se acabará estabilizando o no, pero por ahora está poniendo en peligro a muchas familias. Y además necesitamos un sistema que no esté pensado solo en la producción y exportación, sino en la regeneración. Por tanto, cuando hace años hablábamos de la producción agroecológica, que era importante, ahora es que es inevitable. No podemos salir de esta si no hacemos un bajo uso de fertilizantes químicos y demás, y no respetamos los recursos hídricos, no respetamos los recursos naturales y la biodiversidad, porque en esto tenemos un gran problema. Por tanto, es decir, necesitamos un cambio de paradigma en el modelo alimentario y en el modelo agrícola que lo sostiene. Y una de las claves para que esta transición alimentaria se dé tiene que ver con las políticas alimentarias, que tienen que tener un objetivo, que tienen que estar alineadas tanto con los objetivos de cambio climático como de salud. Y en este momento no lo tenemos. Es decir, necesitamos políticas fiscales, no solo algún impuesto que tenemos del azúcar, sino políticas que realmente alineen los objetivos de salud pública con los objetivos fiscales. Por tanto, que graven aquellos alimentos que sean más perjudiciales. Necesitamos un impuesto a las carnes procesadas, por ejemplo. Necesitamos un repensamiento del sistema fiscal que no lo tenemos. Necesitamos un decreto, una ley de publicidad infantil, como ayer veíamos, que proteja a nuestros hijos e hijas, como veíamos ayer el ejemplo de Portugal o otros países. Necesitamos un sistema de etiquetado que informe realmente y que dé libertad a las personas y no, por ejemplo, el Nutri-Score, que ha sido un invento traído por las grandes multinacionales para poder pasar los alimentos procesados como alimentos sanos y seguir con su promoción. Necesitamos políticas que vayan en el control, por ejemplo, de este uso que utilizan las empresas de sellos, de greenwashing, de sellos climáticos, es decir, toda una estrategia de empresas que están inventando sellos, inventando estrategias de publicidad justamente para confundir a la población y a los consumidores, ¿no? Por tanto, necesitamos que hayan políticas alimentarias también en la compra pública de alimentos. Nosotros tenemos un déficit. Empezamos con esta campaña de compra pública en el año 2013. Empiezan a haber cambios, empiezan a haber lugares donde empezamos, ayer veíamos Vitoria, Valencia, etcétera, pero se hace falta, se echa de menos, como en otros países de nuestro entorno, una ley estatal de compra pública que establezca los criterios. Necesitamos una voluntad política declarada hacia la compra pública que vaya con objetivos sociales, medioambientales y de salud pública. Bueno, pues aquí más o menos yo lo dejaría, pero que el mensaje principal es: las políticas públicas no son una cosa de corto alcance, es la palanca básica que tiene que ayudarnos a pasar de un sistema que está obsoleto, que está dando ya las últimas bocanadas, que nos perjudica tanto climáticamente como en la salud, como de manera social, y necesitamos un sistema alimentario nuevo, un sistema basado en derechos, en el derecho a alimentación, en los derechos laborales, un sistema que no vaya en contra del medio ambiente, y para eso, bueno, pues es claro que necesitamos la intervención de lo público en la alimentación, porque hace años que esto desapareció. De pronto la alimentación se convirtió en una commodity, algo privado, algo donde lo público y la alimentación como bien común había desaparecido, y necesitamos retomar la alimentación como un punto básico de nuestras vidas y del bien común.
Aquí lo dejo y paso la palabra a Isabel Rey. Muchas gracias. ¿Preferís que vaya ahí? Lo voy a utilizar, ¿no? Sí. Puntero para que vaya pasando. Espera, voy a poner esto. ¿Queréis que vaya ahí? No, aquí tengo puntero. Yo te lo llevo. Bueno, Egunon, buenos días. Muchas gracias por haber invitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a estar con vosotros y presentaros lo que son nuestras políticas en alimentación. Necesitamos foros de este tipo para dar a conocer las políticas porque sabemos que muchas veces no llegan, incluso teniendo ahora un ministro que nos sirve mucho de altavoz a las políticas que estamos realizando. Me voy a apoyar en una presentación, quizás para facilitar un poco que podáis seguir la charla. No sé, ahí va. Y yo creo que la parte introductoria ya la adelantó el moderador ahora. La situación en la que estamos, un sistema agotado y se necesitan esperanzas puestas en las administraciones también para que trabajemos para mejorar el sistema. Es que yo me oigo como muy fuerte, no sé. ¿Sí? ¿No hay mucho eco? ¿No? Vale. Bueno, pues la alimentación, como veis ahí, está en el medio entre la sostenibilidad ambiental y la salud humana. Estamos basando todas las políticas que estamos realizando en el marco de One Health. Es algo que llevamos haciendo muchísimos años, pero desde el año 2000 empieza a tener como más eco el concepto de One Health, que de una sola salud animal, vegetal y ambiental. Está claro que las dietas poco saludables son la mayor carga de enfermedad a nivel mundial. Oímos de siempre que la desnutrición, la malnutrición provoca muchas muertes y muchas enfermedades, pero también el exceso de la comida. Entonces hay mucha obesidad, hay mucho exceso de peso, que son origen después de enfermedades no transmisibles y de enfermedades crónicas en los adultos. La producción de alimentos, como decíamos, es la mayor causa de los cambios ambientales globales y un dato muy escuchado ayer es que el tercio de la comida producida es perdida, y esto es tremendo, en la cadena de producción, en el suministro o desperdiciada por los consumidores y minoristas. Y tenemos que contribuir todos a ellos. Todos podemos contribuir a estos tres pasos. Por lo tanto, un sistema alimentario saludable y respetuoso con el medio ambiente tiene que facilitar la transición hasta estas dietas, con un mínimo de impacto ambiental, tiene que garantizar la producción alimentaria sostenible y reducir la pérdida de desperdicios. No sé si conocéis este estudio que se publicó en el Ministerio de Consumo hace pocos meses, que también es esclarecedor. Evaluaba con datos del año 2008 cuál es la contribución por área de consumo a la huella de consumo. Y veis ahí en color azul, al inicio, la alimentación. La alimentación es uno de los más factores contribuyentes para la huella de consumo en España. Y el consumo depende de nosotros también. También depende de lo que tengamos disponible para consumir, pero depende de nosotros. Es un documento interesante, está colgado en la página del Ministerio de Consumo y os animo a que lo visitéis. Enmarcamos nuestro trabajo en políticas europeas, en políticas mundiales. Como os decía, partimos del concepto de One Health de la OMS, intentar hacer que todas nuestras políticas sean buenas no solo para la salud nuestra que estamos comiendo hoy, sino para nuestras generaciones futuras, también para el sistema vegetal y también para el impacto ambiental. Que es objetivo también de la estrategia de la granja a la mesa, que dice que hay que determinar las mejores modalidades para establecer criterios mínimos obligatorios para la contratación pública de alimentos sostenibles, que hay que revisar el marco jurídico del programa escolar en la Unión Europea, que hay que revisar el programa de promoción de la Unión Europea para productos agrícolas y alimentarios,
que hay que hacer una propuesta sobre los tipos de IVA, que hay que hacer una propuesta sobre el etiquetado obligatorio armonizado, que hay que hacer una propuesta para exigir la indicación de productos de origen de determinados productos y un marco de etiquetado de alimentos. Es decir, la Comisión Europea tiene un marco en donde estamos todos los países. Por ejemplo, lo que decías ahora, Javier, del etiquetado, estamos ahí enmarcados. O sea, el marco regulatorio del etiquetado hace la Comisión Europea. Nosotros podemos hacer marcos voluntarios. Luego los mencionaré. Y en base a esto y en base a nuestro marco general, estas son las políticas que nosotras hacemos y que os voy a ir contando. Hacemos estudios para dar respuesta y para estudiar cómo se encuentra la obesidad. Esa doble desigualdad que tenemos en España, esa radiografía de cómo la obesidad se ceba, sobre todo en las clases más desfavorecidas. Y hacemos recomendaciones dietéticas. Recomendaciones dietéticas desde el punto de vista de la sostenibilidad con el medio ambiente y también incorporando la actividad física como un componente que ayuda a la dieta para la mejora de la salud. Luego me detendré un poco más en cada una de ellas, pero sabéis que tenemos con inspectoras e inspectores de las comunidades autónomas, 6.000 inspectores e inspectoras que vigilan muchas de los servicios de alimentación, etiquetado, diferentes programas como por ejemplo Anisakis, y uno de los programas que acabamos de instaurar, del que yo creo que vamos a tener muy buenos resultados, es el programa de los menús escolares. Hacemos restricción de la publicidad. Hasta este momento estábamos utilizando el código PAOS, ahora estamos inmersas en un proceso normativo. También en un proyecto de reformulación, de etiquetado, de política fiscal y luego de información a la ciudadanía. Y os voy a contar un poco cada una de estas acciones. En cuanto a los estudios, ¿de dónde partimos? Estamos inmersos en un proyecto europeo, de la región europea de la OMS, que se llama COSI, que es el estudio para la vigilancia de la obesidad. Y en base a eso, nosotros en España le llamamos Aladino, ya tenemos 4 ediciones del Aladino, haremos el año que viene la 5ª edición, y con ello podemos ver que las cifras de obesidad en España son alarmantes. Tenemos cifras de obesidad entre niños de 6 a 9 años, que son los que se estudian en el Aladino, del cerca de 40% de la población. No obesidad, exceso de peso. La obesidad a expensas de más de los niños y el exceso de peso de las niñas. Unas cifras alarmantes en un país en el que no deberían de existir. Y unas cifras que luego, como no pongamos freno en la edad infantil, se convierten en personas obesas y en exceso de peso en la edad adulta. De hecho, un 53% de la población española adulta tiene exceso de peso. Y este exceso de peso, como ponemos aquí, es una radiografía de una doble desigualdad. Como veis ahí en el color rojo, en las familias con rentas menores de 18.000 euros al año es prácticamente el doble que en las familias con una renta de mayor de 30.000. Es decir, sabemos dónde hay que actuar. Aumenta disminuyendo los ingresos, en el estrato más bajo duplica los ingresos más altos y la prevalencia de sobrepeso es mayor en los 2 estratos con menos ingresos. Con lo cual tenemos una radiografía de dónde está esta situación de la obesidad y del sobrepeso. Y para ello empezamos a hacer estudios y a hacer políticas. Una de ellas fue este estudio, que es muy bonito, todavía no lo tenemos publicado, pero ya está acabado, que es un estudio, fue participativo para conocer la alimentación, las prácticas alimentarias, los hábitos de vida saludables en la población adolescente. Elegimos 4 colegios de España, representativos de ámbito periurbano y ámbito urbano, de clase social, y entrevistamos a los niños para ver qué pensaban de lo que era la alimentación y cómo comían, para entender por qué comían de esta manera y por qué hasta el 40% de ellos tienen exceso de peso y obesidad, sin intentar estigmatizar, por supuesto. Acabamos de publicar el lunes, y os animo a todos a que reviséis, las recomendaciones dietéticas sostenibles y de actividad física. Es la primera vez, partiendo de la dieta sostenible de Eat Lancet y partiendo de experiencias cercanas, como por ejemplo lo hizo Dinamarca, lo hizo Suecia, lo hizo Francia, incorporar todo el ejemplo del impacto ambiental en cada uno de los productos que comemos. Es un informe que le solicitamos al Comité Científico de AESAN. Esta, a la izquierda, veis una infografía que sacamos desde el Ministerio. Es un resumen, pero dejadme ver si tengo... No, no lo tengo. Creía que tenía un poco más desagregado todo esto. El informe está colgado en la página web y la idea es unas raciones diarias y unas raciones semanales de los productos para alcanzar una dieta sostenible y saludable. Es decir, 3 raciones de hortalizas al día y 2 raciones de fruta,
de 3 a 6 raciones de cereales, si es posible de grano entero e integrales, 0 a 3 productos de lácteos al día y siempre que se necesite una grasa, el aceite de oliva es la mejor grasa, para aliñar o para cocinar. Y en cuanto a las raciones semanales, pues 3 o más raciones de pescado, de 0 a 4 raciones de huevos. Contamos como ración de huevo el huevo mediano y si puede ser de gallina campera y de gallina que esté comiendo al aire libre mejor. De 0 a 3 raciones de carne y la carne, si se quiere consumir carne, lo mejor carne blanca, pollo, conejo y como mucho, si se quiere, una dosis de carne roja a la semana, una ración. 3 o más raciones de frutos secos, un puñadito de frutos secos al día. Y 4 a 7 raciones de legumbres. Las legumbres, si no tenemos el estómago muy bien preparado, puede que nos cueste, entonces empezamos por 3 raciones, pero hasta llegar a las 7 raciones a la semana. Agua del grifo siempre que sea posible, y en España es posible. Sustituir la proteína, si se puede, por la legumbre. La legumbre es una fuente de proteína buena. Entonces, todas estas, cuando veáis el informe, si tenéis ocasión, para cada uno de estos productos está analizado en base a su impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, los frutos secos. Los frutos secos es un producto muy recomendable, pero que dependiendo del cultivo que se haga de ese fruto seco puede tener más impacto o menos impacto. El pescado, hay algunos pescados que tienen más impacto o menos impacto dependiendo de la manera en la que se pesquen. La carne es el producto que tiene más impacto ambiental en su producción. Y una novedad que incluyen estas dietas, además de la sostenibilidad, es la actividad física, incorporando, como decía al principio, que complementa el efecto de la dieta sobre la salud, la actividad física. Y la idea que establece el documento es que cualquier movimiento cuenta. Cualquier cosa que hagamos, intentemos incorporar el ejercicio físico en nuestra actividad en casa, en nuestra actividad en el trabajo, en nuestra actividad, cualquier paso. Es decir, incluso si necesitamos hacer recorridos cortos, pero siempre en ejercicio, intentar llegar a los 6.000, 7.000 pasos al día. Y lo que recoge también, que es muy interesante, es que hace recomendaciones de actividad física por edades, desde los lactantes hasta las personas ancianas. Os aconsejo que lo leáis y en base a eso y en base a la polémica que está surgiendo ahora de que se debería de regular el precio de los productos de la compra porque subieron hay un aumento muy grande que muchas familias no pueden acceder a ello, hicimos este documento que también está colgado en la página web, que es la guía de productos esenciales para una cesta de la compra nutricionalmente de calidad, saludable y sostenible. Y ahí también decimos, en base también a lo anterior, el 50% de nuestra cesta de la compra deben de ser frutas y vegetales, el 25% cereales, preferentemente integrales, y el 25% proteínas, recordando que las legumbres y los frutos secos son una fuente buena de proteínas que puede sustituir a la proteína animal. Siempre que se pueda, y lo enlazo con lo que decíamos antes del desperdicio, llevar nuestra cesta, nuestra bolsa de la compra. Y aquí veis en negrita, que es lo que aporta también este documento que os acabamos de contar, los alimentos que tienen menos impacto ambiental. Las hortalizas y las frutas, los cereales, las patatas, los tubérculos y las legumbres y los frutos secos. Estos tienen menos impacto ambiental, por supuesto, que los lácteos, que las carnes y que los pescados. Y complementa el estudio también, que yo creo que es otra cosa importante, que es ayudar en este momento de crisis energética también a los tipos de cocinado que deberíamos de hacer. Y para evitar el desperdicio, pues el cocinar concentraciones o cantidades grandes y congelar. Este es uno de los temas, yo creo que estrella y que creo que os interesa más por lo que acabamos de hablar ahora, que es lo que estamos haciendo en control oficial. Como os contaba, el control oficial es una de las herramientas que tenemos en la Agencia de Seguridad Alimentaria. Supervisamos o estudiamos 17 programas, uno nuevo empezamos este año, y 6.000 inspectoras e inspectores de las comunidades autónomas van a supervisar el etiquetado en los supermercados, el anisakis en el pescado. Bueno, hay 16 programas y uno de ellos es el programa de menús escolares. Este tema de los menús escolares yo creo que nos ocupa y nos preocupa a todos. No en vano, el año pasado el secretario de Naciones Unidas decía que este era uno de los pilares, porque hay mucha gente en muchos países en donde en el colegio es el único momento en el que tiene para hacer una dieta saludable.
o que es la única comida que tiene al día. Con lo cual, nosotros nos esforzamos, dentro de este plan de control oficial, a hacer un programa para entornos promotores de una alimentación saludable y sostenible. ¿Y qué lleva este objetivo? Evaluar la calidad nutricional y la frecuencia de los menús. Pero evalúa también los alimentos que hay dentro de las máquinas expendedoras en los colegios. Comprueba el cumplimiento de la normativa en base a los criterios fijados, hace un seguimiento de la implementación de las medidas de mejora y adopta los incumplimientos detectados. El ámbito de aplicación son todos los centros educativos públicos, privados y concertados que imparten educación primaria, educación secundaria, bachillerato y ciclos formativo de grado básico. Y el control de las 6.000 inspectoras e inspectores hace una revisión documental y una evaluación in situ mediante visita al control. Puede haber no conformidades, incumplimientos y recomendaciones de mejora. Bueno, esto lo trabajamos con todas las comunidades autónomas hace 2 años. Con todas las comunidades llegamos al establecimiento de estos criterios mínimos que debe de cumplir los menús en los colegios. Veis ahí como hacemos unas sugerencias de primer plato, de segundo plato, qué utilizamos para guarnición y qué deben de llevar los postres, y las frecuencias. Bueno, este trabajo se hizo con el consenso de 17 comunidades autónomas. Aquí tenemos una de las responsables del consenso. Y en el momento que lo estábamos haciendo con ellas mismas nos dijeron, llevad esto a un marco normativo. Y es lo que estamos haciendo ahora, trasladando esto a este marco normativo, a este Real Decreto que está en el trámite de audiencia. Desde el 15 de septiembre acaba el trámite de audiencia pasado mañana. Si todavía no hicisteis recomendaciones, sugerencias o comentarios y queréis hacerlo, también os animo a que lo hagáis. Lleva estas partes de criterios mínimos, todo lo que poníamos ahí, lo que debe de llevar un menú en el colegio y cómo se va a supervisar. Lleva criterios de sostenibilidad, como la compra, porque otro de los temas que sacabas antes, este Real Decreto va a ayudar a las comunidades autónomas y en los comedores a establecer la compra pública, y por eso decimos 45% de frutas y hortalizas de temporada y de proximidad para garantizar ese trabajo rural y digno que no podemos deshacer en este momento, y un 5% de los alimentos de producción ecológica. Y luego lleva también este Real Decreto una disponibilidad de menús especiales por motivos de salud, para alergias e intolerancias. No sé cómo voy de tiempo. 5 minutos, bueno. Otro de los temas que también sé que os interesa es el de la publicidad. Hasta ahora estamos trabajando con un código de corregulación, con el código PAOS. La idea de trabajar en un código de corregulación para la publicidad es que nos sirva como política también para disminuir estas altas tasas que tenemos de obesidad y de exceso de peso en España. Estas tasas de obesidad y de exceso de peso fueron bajando desde el año 2012, pero en el año 2015 se estabilizaron. No es exclusivamente responsabilidad de esto, es decir, hay muchas cuestiones que hicieron que la obesidad se dejara de bajar y tenemos que combatirlo de todas las maneras posibles. Y además tenemos herramientas para llevar este código a un marco normativo. La Declaración de Viena del año 2013 decía que había que tomar medidas decisivas para reducir la presión de la comercialización de los alimentos e implementar para ello el uso de perfiles nutricionales. La OMS Europa en el año 2015, en su Plan de Acción Europeo de Alimentación y Nutrición, definió esos perfiles nutricionales precisamente para la publicidad. Hay una directiva de servicios de comunicación audiovisual del año 2018 que dice que tenemos que proteger a los menores frente a la publicidad de alimentos y bebidas con altos en determinados nutrientes, que hay que reducir eficazmente la exposición de los niños y niñas a estos nutrientes que sean altos en grasas, en azúcares o en sal, y para ello hay que establecer unos umbrales establecidos por la OMS en el año 2015, que son los que utilizamos para este Real Decreto. Y también el Parlamento Europeo, ahora, en febrero del 2022, en su documento hacia una estrategia global y coordinada, nos apoya a los Estados a revisar y restringir la publicidad de las bebidas edulcoradas y de los productos transformados con alto contenido. Así, en noviembre del año 2021 sacamos a audiencia pública este Real Decreto. Está
todavía en revisión de las sugerencias que nos hicieron. El Real Decreto prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores, tomando como base los perfiles nutricionales de la región de la OMS del año 2015, de los que hablábamos. Incluye la prohibición en canales de televisión, en cines, en medios impresos, en páginas web, en redes sociales y plataformas de intercambio, e impide personajes famosos o relacionados con personajes de la alimentación que puedan estar en esta publicidad. Y contempla disposiciones para promover también mecanismos adicionales de corregulación, siguiendo con lo que teníamos hasta ahora. Otro de los temas que llevamos es la reformulación. En base a los objetivos de recomendaciones dietéticas de menos de 10% de la energía en forma de grasa, menos de 1% en forma de ácidos grasos y menos de 10 de azúcares añadidos y de sal, establecimos 180 acuerdos y medidas para 13 grupos de alimentos, para aperitivos salados, para bebidas refrescantes, para bollería y pastelería, para cereales de desayuno, cremas, derivados cárnicos, galletas, helados, néctares de frutas, pan especial envasado, platos preparados, productos lácteos y salsas. Y establecimos estos acuerdos y medidas con el sector. De manera que desde el año 17, que se pusieron a trabajar en ello, hasta el año 2020 fueron reduciendo por subcategoría, no por producto, por subcategoría, las grasas, los azúcares y la sal. Y ahora ya tenemos los resultados, no los puedo presentar hoy aquí todavía porque no los tenemos presentados todavía, pero se ve que por grandes categorías se van moviendo los productos que tenemos hoy en el mercado en base a ir reduciendo las concentraciones de sal, de azúcar y de grasas. El otro tema, el de la política fiscal, que es otro tema importante, porque diseños apropiados de políticas fiscales, si se implementan en el marco de una política integral de prevención y control, nos sirven para promover que disminuyan las enfermedades no transmisibles. Existe, como sabéis, un amplio cuerpo de evidencia sobre las bebidas azucaradas. Es un poco más, todavía es no muy claro sobre el impuesto a otros alimentos con bajo perfil nutricional, por si acaso luego se cambian los alimentos unos a otros. Y existe también una evidencia sólida para las frutas y para las verduras. En base a eso, en el año 2020, el 30 de diciembre, sacamos la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado, en el que se les puso un tipo impositivo del 21% a las bebidas alcohólicas y a las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos. También Cataluña tiene normativa en este sentido del año 2017 sobre medidas fiscales y financieras del sector público. Y luego otro esfuerzo grande que hacemos con todas las políticas, no solo las de nutrición, sino todo lo que hacemos en cuanto a seguridad alimentaria o evaluación de riesgos, es que lo publicamos en la página web. Es lo que nos queda, que es la comunicación al público. Esto es un foro bueno y esto es un altavoz que nos permiten hoy aquí, pero utilizamos todos los altavoces que tenemos a nuestra mano para trasladaros a la ciudadanía todo el trabajo que hacemos. Así que os animo a que visitéis la página web, a que nos sigáis en Twitter, en redes sociales, y aquí veis pues, muchas de las cosas que hacemos. En cuanto al etiquetado, que no lo mencioné, ahí hicimos el año pasado una campaña sobre Nutri-Score para intentar enseñarle a la gente de qué estábamos hablando. Tenemos otra campaña del azúcar te dejo, que fue muy controvertida y levantó mucha expectación. Tenemos la de pon héroes en tu plato y tenemos las campañas que hacemos de las verduras, de los legumbres, etcétera, etcétera. Trabajamos mucho de la mano de la Autoridad Europea, de la EFSA, y con ella hacemos esta comunicación que tenéis ahí al lado de favorecer los alimentos más saludables y sostenibles. Espero no haberme pasado de tiempo, un poquito rápido, pero bueno, espero que os haya interesado y aquí estoy para las dudas que tengáis. Bueno, pues yo creo que ha sido una explicación muy intensa, ¿no? Con cantidad de información. Si os parece, yo pasaré la palabra a Isaura, que nos cuente, y después dejamos un espacio para preguntas y cuestiones o comentarios que tengáis. ¿Sí? Isaura, por favor. Muchísimas gracias. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí porque, bueno, estuve en la anterior edición y aprendí un montón de cosas y me fui con un montón de deberes para la Comunidad Valenciana, a la Consellería de Sanidad y Salud Pública y bueno, vengo con más o menos los deberes hechos. Entonces, la verdad es que por eso también estoy contenta para poder explicar todo el trabajo que hemos hecho. También es verdad que en el medio, como decía Javier, hubo toda una pandemia
que ahora parece que lo queremos olvidar, pero nos ha tenido, obviamente, en la Consellería de Sanidad durante 2 años pues, totalmente centrados en hacerle frente, con muchas dificultades que todos conocéis porque la hemos vivido todas y todos, ¿no?, como sociedad. Pero al mismo tiempo que estábamos haciéndole frente a la pandemia, pues a través de este instrumento que ha venido en nuestras vidas para quedarse, que son las videoconferencias, íbamos trabajando en la mesa intersectorial, interdepartamental, para tener lo antes posible un decreto en el que establecemos para toda la restauración colectiva, ahora lo explicaré, pública y privada que se nutre de fondos públicos, la dieta mediterránea, estableciendo también medidas para la contratación pública, esa compra pública tan importante, y pretendiendo pues, ser esa palanca de cambio. Y ahí hemos estado, las escuelas que alimenten, justicia alimentaria, CERAI, hemos estado intentando con el Colegio de Dietistas y Nutricionistas darle contenido, y ahora ya está en tramitación y está en los últimos meses de tramitación. No sé si conocéis lo que supone la tramitación de un decreto, pero son unos 9 meses. Estamos en la recta final y muy satisfechos del resultado, y también en coordinación con los avances del Real Decreto de Comedores Escolares del Ministerio, porque tenemos que ir en la misma línea y el objetivo obviamente es el mismo. Y con todo eso, pues, lo que pretendemos es hacerle frente a esta situación que Javier ha explicado muy bien, en la que nos encontramos después de estos últimos 30 años en los que hemos ido cambiando de dieta, a pesar de que dicen que cambiar de dieta es tan difícil como cambiar de religión. La verdad es que sí que hemos ido cambiando de dieta y a peor, a mucho peor, debido seguramente pues, a los cambios sociales que se han ido produciendo y a donde nos ha conducido la industria. Esa industria que debería ser una aliada fundamental de nuestra, y en cambio nos encontramos con que es más bien un obstáculo y tenemos una batalla permanente. Aunque yo la verdad es que me suelo reunir con los sectores, pues por ejemplo me reuní con toda la patronal española del sector del vending, y cuando hablo con ellos me dicen que sí, que están dispuestos y que adelante, que les expliqué el contenido del decreto, donde obviamente pues, han de cambiar sustancialmente el contenido de esas máquinas de vending. Y lo que me dicen es que tienen miedo de que no se pueda hacer, ¿no? Porque, claro, es el cambio de poner producto fresco al producto que no caduca nunca, que yo siempre pienso que tienen productos que yo me moriré y podrán seguir estando ahí en la máquina de vending. Pero lo cierto es que cuando vas a un hospital, por ejemplo, pues en el hospital de Alcira, y ves, hay un montón de máquinas de vending, hay una sala pues, que hace así, da la vuelta, y los productos que primero se agotan es de la máquina de productos frescos, de la máquina de vending que vende ensaladas y fruta, los cubitos de fruta, se agotan enseguida. Y en cambio los otros están ahí intactos. Por lo tanto, yo siempre les digo que seguramente si cambiaran el enfoque venderían más. Tendrían que rellenar las máquinas más a menudo. Ahora estábamos paseando por la universidad en la parte de enfrente y también ahí estaban todas las máquinas de vending, y yo estaba revisando de todo lo que había para el estudiantado universitario. Solo era saludable una bolsita pequeñita de nueces, que tendría 4 nueces. 4 nueces, que dices, a ver, más que se tendría que llevar 3 paquetes el que lo compre. Pues claro, es un problema. Y cuando el problema es ese, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer normativa. Hay que hacer normativa clara en la que digas, mira, esto no lo puedes vender y esto es lo que sí que puedes vender. Porque si no, no te ayudan a este cambio sistémico que necesitamos. Y si no provocamos ese cambio sistémico, cada vez estamos, obviamente, peor. Peor, tanto en cuanto a la situación del planeta como nuestra salud. Porque al final, nosotros, nuestra salud y la del planeta, como se explica, van perfectamente ligados, y por eso es tan importante abordar esa alimentación que sea saludable y sostenible.
Y, como decía, pues la mejor manera de provocar ese cambio sistémico es atacar a los espacios de restauración colectiva que dependen de la administración pública, tanto directa como indirectamente, cuando además tenemos esa gran responsabilidad desde la salud pública, sobre todo desde la Consellería de Sanidad, pero hemos trabajado de manera unida con la Consellería de Educación, fundamental, la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, la Consellería de Políticas Sociales, de Políticas Inclusivas. ¿Por qué? Porque son todos los ámbitos en donde a los que tenemos que llegar. Y así el ámbito de aplicación es el de los servicios de atención domiciliaria, esa comida que llega a nuestros mayores a casa, a las personas dependientes, los comedores, establecimientos de restauración colectiva de centros educativos no universitarios, los universitarios, los centros sanitarios, porque también las personas que tenemos ingresadas en hospitales ahí con pensión completa, que a veces salen desnutridos en un 30% según los estudios, porque o no les gusta la comida, o no se pone suficiente comida, o la calidad de esa comida, sobre todo desde que se han privatizado todos esos servicios, es mucho peor. Y tenemos que controlar esa calidad porque gracias a la alimentación van a mejorar en su salud y se van a recuperar más rápidamente. También las residencias juveniles, albergues, campamentos y demás centros de titularidad pública o privada sostenidos con fondos públicos, también las instalaciones públicas de carácter deportivo. Por eso, con todo este ámbito de aplicación, queremos provocar ese cambio sistémico hacia hábitos alimenticios saludables en clave agroecológica, para que nuestra tierra sea más fértil y nos dé alimentos plenos de nutrientes, que nos alimenten mucho mejor. Porque uno de los problemas también es, a veces cuando hablamos de la obesidad infantil, Codinicova está haciendo un estudio muy interesante, por ejemplo, en nuestra comunidad valenciana, Codinicova, el Colegio de Dietistas y Nutricionistas, en el que ve que no solamente hay un problema de obesidad infantil, sino que a veces no hay un problema de obesidad, pero sí que hay un problema de falta de nutrientes en esa alimentación. Entonces, no es tan perceptible, porque dices, pero los niños no están tan obesos. No están tan obesos, pero muchos están mal alimentados. Entonces, todo eso es lo que también tenemos que abordar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, insisto, es la Administración la que tenemos que hacerlo junto a la industria, obligándoles, por desgracia, porque es necesario. Y hemos visto también la necesidad de esa normativa en cuanto a la publicidad, porque con un código de autorregulación no ha sido suficiente, no es una medida eficaz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regularlo. De hecho, uno de los problemas precisamente en esa alimentación de nuestros niños y niñas es la publicidad. Y así lo dicen los padres y madres cuando les preguntan, dicen, no, es que el niño cuando vamos al supermercado quiere comprar lo que ve en la tele o sobre todo lo que tiene dibujitos y se anuncia con personajes conocidos, sean las rosquetas de los Simpson, que tiene pepitas de chocolate, y lo identifican y les hace gracia y eso es lo que quieren. Y claro, pues a veces los padres y madres pues, van a lo fácil, que también hemos de garantizar que estén suficientemente formados para ser conscientes de la relevancia que tiene esa alimentación saludable. Y de ahí la parte fundamental pedagógica también de los centros educativos, los centros escolares, en ese cambio sistémico que tenemos que realizar. Porque también cuando me reuní con la patronal de alimentación en comedores escolares, me decían, no, si nosotros no tenemos ningún problema con tus medidas, que no son mías, pero vamos, me decían a mí, sí, el problema lo tenemos con los padres, porque luego nos protestan. Nos protestan porque no les damos suficiente carne con el dinero que están pagando, no les damos, claro, bueno, tendremos que también concienciar y hacer ese trabajo que, por ejemplo, Justicia Alimentaria lo realiza, ir a los centros educativos y hablar con los padres y madres y a través del Consejo Escolar, parte fundamental implicada en este cambio que tenemos que realizar. Porque además no solo es las decisiones que tomamos desde la Administración pública, sino que también hemos de implicar a toda la sociedad en este cambio necesario, imprescindible.
Yo, por ejemplo, volviendo al proyecto de Codinukova, es que tiene datos que son altamente preocupantes. El resultado de la investigación que están realizando, por ejemplo, el 63% de los niños toma menos de 2 piezas de fruta al día. 1 de cada 4 toma verdura más de una vez al día. El 60% no toma pescado 2 o 3 veces por semana, que es lo recomendado. El 71% no consume frutos secos. Y 1 de cada 4 toma golosinas a diario. Más de la mitad, bollería industrial en el desayuno. Tenemos un problema social, que también esto es importante, entender que la dieta no es una decisión individual, no es algo de cada uno. La dieta es social. Se decide entre todas y todos, pero sobre todo con este cambio de sociedad y la industria que nos va modificando nuestra dieta y por eso tenemos que contrarrestarlo. Y bueno, los datos de ejercicio físico que comentabas también son espeluznantes. La falta de ejercicio físico no solamente de las personas adultas, sino también de los niños y niñas que tienen solo las 2 horas de educación física semanales en los centros educativos, que se convierten en 45 minutos entre que suben, bajan, etcétera, y la mayoría después no hace actividad física. Y sobre todo también ahí hay un reflejo de la desigualdad social, que ocurre lo mismo con la actividad física que con la alimentación. Las clases más pudientes sí que tienen acceso, porque es pagando, a esas actividades extraescolares con la actividad física, igual que a una alimentación más saludable, y están más informados. En cambio, las clases más humildes no tienen acceso a esa actividad física ni a una alimentación saludable y les falta también información. Todo eso tenemos que revertirlo, insisto. ¿Y por dónde empezamos? Pues por nuestra responsabilidad, por la Administración pública, estableciendo también desde el ámbito legislativo estos criterios. Así, también en el ámbito de aplicación incluimos, por supuesto, las máquinas vending y los catering. También en estos eventos que se producen, no solo en las fiestas escolares, sino también por parte de la Administración. A mí me ha pasado alguna vez que he ido vas a dar una charla a algún sitio sobre alimentación saludable y sostenible y luego te vas al catering y te encuentras que te ponen donuts de chocolate en un sitio, me pusieron, y yo decía, ¿en serio? Entonces, no solo es dar un mensaje, sino también a veces ser coherentes. Pero bueno, en definitiva, estamos hablando son muchos espacios estos en los que personas de las que antes nos dedicábamos nosotros, ¿no?, con la protección familiar, y ahora se dedican las empresas, o sea, las personas que están solas en sus casas y hay que llevarles la comida, es una empresa la que está detrás, las personas que están en residencias de tercera edad, antes estaban en nuestras casas con nosotros y nosotros les alimentábamos y les cuidábamos, y ahora dependen de esa empresa que gestiona la residencia. Pues residencias de tercera edad públicas hay muy pocas y la mayoría son empresas privadas, y así un largo etcétera. Entonces, en todos esos ámbitos lo que hemos querido es establecer, además de alimentos prohibidos, porque objetivamente hay alimentos que son insanos y no deben estar al alcance de esos espacios, como por ejemplo pues la bollería industrial con determinadas calorías, etcétera, todo está especificado. También hemos establecido el derecho de información, tanto de los familiares como del consejo escolar, que puedan controlar, y por supuesto que estas empresas han de tener todo disponible para las inspecciones que realizamos desde seguridad alimentaria, aplicando el régimen sancionador en caso de incumplimiento. Me acuerdo que el derecho de información fue una de las cuestiones que se debatió ampliamente aquí en las jornadas de gozo y está incorporada en nuestro decreto. También la obligación de un plan de prevención del desperdicio alimentario, garantías del adecuado reciclado y reducción de los residuos y, por supuesto, la alimentación ecológica, con un 15% de la compra total, frutas y verduras, hortalizas frescas en un 50% del peso, con el objetivo de dinamizar el sector, ese sector que sí que está implicado en el cambio sistémico, que tenga salida de sus productos, porque desde la Comunidad Valenciana, con un plan
de agricultura ecológica se está incrementando sustancialmente esta producción y tenemos que garantizar que llegue a la ciudadanía, que tenga esa salida necesaria. También el producto de proximidad y de temporada en un 50%. Como decía, todas estas normativas se ha de aplicar a los eventos, las fiestas, que también pasa en los colegios, ¿no? Que de repente dices, el día de fiesta vamos a poner bebidas súper edulcoradas para todos los niños. Pues no debe ser así. La misma normativa se debe aplicar, sea fiesta o no sea fiesta. Se puede celebrar de manera saludable. Y después, en cuanto a la contratación pública, también establecemos esos criterios de alimentación saludable y sostenible en un 30%, estableciendo cómo debe ser esa calidad del producto, que sean ecológicos, variedad de frutas, verduras y hortalizas, alimentos con indicación geográfica protegida, los criterios ambientales en un 25% y los criterios sociales en un 15%, aterrizando en qué entendemos por esa calidad social, como son los canales cortos de distribución, la formación del personal, las políticas de igualdad de género, de inserción de personas con diversidad funcional, etcétera. En cuanto a la calidad ambiental, hablamos de reducción de gases de efecto invernadero, de formación del personal en esta materia también, planes ambientales de desperdicio, separación de residuos, etc. Y la parte económica se quedaría en un 20% máximo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que las empresas no hagan esa batalla por el precio, sino que la batalla sea por la calidad en sus ofertas. Porque, bueno, todos sabemos el problema que hay cuando hasta ahora siempre es esta oferta de precio imposible que después supone pues, una pérdida en la calidad del producto o ya me están llamando la atención, en la calidad del producto o en las condiciones del personal que presta servicios en la empresa. Es ahí donde se hacen los recortes. Nosotros no queremos eso, por eso hablamos de calidad social, ambiental, nutricional y el criterio económico que tenga solo el porcentaje del 20%. Y bueno, pues con todo eso nuestro objetivo es generar este cambio y hacer pues, nuestra apuesta para que tengamos garantizada esa alimentación saludable y sostenible, que las empresas den ese cambio todas al mismo tiempo y de esa manera dejen de competir en el precio, se compita en la calidad y nosotros pues, apostemos por esa sostenibilidad también, no solamente de nuestro territorio, sino que de todo el planeta, porque al final hacemos desde lo pequeñito, influimos en lo grande. Yo la verdad es que por eso decía que bueno, estoy contenta, estoy satisfecha por lo que hemos avanzado. La verdad es que a ver si con esta recuperación de los principios de la dieta mediterránea avanzamos en la Comunidad Valenciana, en todo el Estado, a través del decreto de comedores escolares y vamos impulsando ese cambio sistémico que tanto necesitamos para que todos y todas vivamos un poquito más sanos y mejor, porque al final una vida más sana no es más que una vida más feliz. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí que vamos bien de tiempo. Gracias, Aura, por la exposición y también por conocer los avances, ¿no?, que se hacen desde Valencia, que no han sido pocos. Y abrimos, si os parece, un turno de preguntas, reacciones, comentarios. Sí, yo es que veo mal de cerca y de lejos, o sea que levantar bien la mano. Yo los voy cogiendo. Vale. Y Doris por allá. Tenemos aquí. Apa, egunon. Una pregunta para Isabel de AESAN. Con respecto al borrador del Real Decreto se han dado así como dos datos muy concretos y teníamos dos cuestiones. Una era por qué al ecológico se le ha dado un porcentaje tan bajísimo de 5% cuando, como se ha mencionado dentro de la estrategia de la granja a la mesa, para 2030 se pide al menos un 25% de la SAU dentro del Estado español
y si la Administración no impulsa, ¿no?, la demanda de productos ecológicos en las políticas públicas, va a ser prácticamente imposible de conseguirla. Entonces, ¿por qué finalmente ese porcentaje tan bajo de ecológico? Así como que no se hace referencia, por ejemplo, se habla de gallinas camperas, ¿no?, dentro de las guías nutricionales, pero no se habla de ecológico. O sea, no se acaba de... ¿Por qué esa reticencia con el ecológico? Y por otra parte, cuando hablamos de 45% de productos de temporada, preguntar cuál es el calendario que se va a utilizar, si se va a seguir utilizando el calendario de temporada del Ministerio de Agricultura, que por ejemplo, donde por ejemplo aparece el tomate como un producto de todo el año, o otras hortalizas, ¿no?, que aparecen como productos de todo el año cuando sabemos que hay una temporalidad real. Entonces, si se va a cambiar ese calendario para instaurar una real temporalidad o se va a mantener ese uso. Gracias. ¿Se recogen todas las preguntas? Recogemos, yo creo, 2 o 3 preguntas y... Vale. ¿verdad? Está encendido. Buenos días. Simplemente expresar primero una reacción y, en segundo lugar, acentuar la pregunta que había hecho la compañera ahora mismo. Mi reacción es que yo alucino un poco, o sea, si me podéis explicar cómo funcionáis, porque las medidas que proponéis en el nuevo marco normativo, yo llevo 10 años aplicándolo, entonces me sorprende porque lo que debería de ser un impulso, en realidad es como, bueno, pues para mí esto no supone nada nuevo. Entonces, esto es mi reacción, me sorprende, si me podéis explicar un poco a ver cómo funcionáis. Y en segundo lugar, acentuar lo que decía, o sea, ¿qué entendemos por la palabra de temporada y qué entendemos por la palabra de proximidad si luego exigimos solo un 5% de producto ecológico? Algo no estamos hablando en el mismo idioma. ¿Y qué pasa con las políticas de compra pública saludables, sostenibles, que no nos permiten avanzar y que, sin embargo, defendéis luego un porcentaje del 50% en alimentos de temporada y de proximidad? Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por las ponencias, son muy inspiradoras. Es una reacción lo que os voy a enseñar, es un mensaje que acabo de recibir esta mañana y que creo que puede ser interesante. Es a nivel micro, a 8 kilómetros de aquí, un colegio, la educación infantil. Conocéis, me imagino la mayoría, la típica galleta que se lleva para el amaiquetaco aquí, para el desayuno, que cada crío lo lleva una semana. Una propuesta de una madre a la profesora de llevar más fruta en vez de galletas. La reacción, pueblo obrero, colegio con índice socioeconómico bajo. Y además fruto de un colegio vecino que sí lo había conseguido. La profesora me dijo que hay familias muy pobres que no están dispuestas a pagar la semana que les toque 3 piezas de fruta para 15 críos. Es la reacción que tengo. Pues, por un lado, me inspira muchísimo lo que decís, pero quiero que escuchéis también lo que pasa aquí al lado, y creo que en muchos sitios y cada vez más, y en zonas donde la clase media desaparece. Esto es un problema, yo no puedo competir. Cada vez que voy a la frutería a comprar, me cuesta mucho más caro que ir al supermercado. Hasta que no cambiemos eso, lo veo muy complicado. Veo muy complicado. El que tenga dinero y se lo pueda permitir, lo va a hacer. Entonces, mi pregunta ahora en el grupo de la AMPA, ¿no?, es un grupo de asociación de madres y padres y tutores, ¿qué hacemos? ¿Lo pagamos? ¿Lo subvencionamos? ¿Nos buscamos la vida? ¿Hablamos de la gratuidad de la educación? Bueno. ¿Os parece? Hacemos un poco de respuestas a estas preguntas. ¿Una más? Ah, vale. Buenas. Gracias. Voy a intentar explicarme un poco, no sé si entendéis. Bueno, habéis hablado del contenido de máquinas expendedoras, de que entre decenas de productos y demás solo se encuentran unos pocos saludables, y además de lo de la publicidad, que es más atractiva para los niños y demás. Por lo que he entendido, habláis de establecer políticas para regular qué se puede y qué no se puede vender en ellas.
en vez de, ¿no creéis que las medidas a tomar deberían ir mucho más allá y aplicarlas ya dentro a las grandes empresas y castigar a esas grandes empresas, ¿no? O sea, que buscan lucrarse mediante engaños o publicidad engañosa y prohibir la producción de productos que cada día cuestan menos producir, se venden más caros y son más nocivos, y sabiendo además que existen maneras más sostenibles tanto en cuanto a salud pública como en cuanto a impacto medioambiental. Es decir, que no se establezca qué se puede vender en esas máquinas, sino establecer ciertas medidas en la producción para que el producto que llega al mercado no sea tan nocivo. Y obviamente también existe el tema de la presión económica en la que se pueden amparar esas empresas, pero creo que se debería castigar el anteponer el beneficio económico a la salud pública. Ok, pues muchas gracias. Si os parece, Isabel y Saura, le podéis contestar y luego hacemos otra ronda si hay más reacciones. Empezando por el final, la Unión Europea no nos deja hacerlo. Entonces, con el marco normativo que tenemos, hacemos lo máximo que podemos, es establecer una prohibición de venta o distribución de alimentos en los ámbitos que podemos regular, que son los o públicos o financiados con fondos públicos. Entonces, lo que hacemos es reducir su mercado, pero no podemos ir más allá porque la Unión Europea no nos lo permite. Desde luego sería lo más sencillo, porque hay alimentos que dices, bueno, es que esto realmente, ¿qué estás vendiendo aquí? Pero hasta ahí no se puede llegar. Desde luego también te digo que la Unión Europea, bueno, no te deja hacer eso, no cambia el etiquetado desde hace años de los productos, no quiere entrar en los perfiles nutricionales. Bueno, el problema de la Unión Europea en este ámbito no solo es de eso, sino que es bastante más amplio. Por eso nosotros desde la comunidad autónoma o desde el Estado se intenta llegar al máximo posible dentro del marco normativo vigente. Respecto a lo que ha comentado una chica que ahora no la veo. Ah, sí, ahí está. Sí. Bueno, es que no te has identificado, entonces dices, yo lo estoy haciendo. No, claro, es un poco difícil contestarte si no te identificas y en qué ámbito lo estás haciendo, dónde, no sé. Desde luego, decir que bueno, nosotros estamos intentando mejorar en la medida de lo posible desde el ámbito que podemos, estableciendo un marco normativo, lo que antes eran recomendaciones. Estas recomendaciones de la guía de comedores escolares, por ejemplo, también que inspeccionamos también comedores escolares y residencias, hemos visto que no se cumplía en aspectos tan importantes como el consumo de fruta, el consumo de verduras en los menús. Entonces, eso nos lleva a dar un paso adelante y decir, bueno, si las recomendaciones no han sido suficientes, vamos a establecerlo como normativa con un régimen sancionador. Y en nuestro caso, la agricultura ecológica tiene un 15% con un incremento anual del 5% y con además criterios que marca de proximidad y de temporada que los marca la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, que es la responsable. Por eso ha sido muy importante también en la redacción del decreto la coordinación entre las distintas consellerías para que cada una pusiera la parte que le correspondía. Y respecto a la desigualdad, pues es que esto es un problema, ya lo hemos explicado, obviamente es un problema y desde luego la fruta y la verdura, vamos, cada día el precio está completamente disparado y efectivamente resulta más caro que acudir al supermercado y comprar productos envasados. Casi parece que si en lugar de comprarte la uva, te la compras esa que va en botecito, te va a resultar más económico y además te va a durar toda la vida y lo que decía yo antes, y si te mueres seguirá ahí la uva intacta. Pues a todo eso también hay que hacerle frente y por eso también desde las administraciones públicas hay que establecer las medidas con un estado social en el que vivimos para afrontar esas desigualdades. En el caso del ámbito educativo, yo te digo que lo que pensamos desde el partido del que formo parte dentro del Gobierno en la Comunidad Valenciana es que los comedores escolares, para empezar, deberían ser gratuitos.
gratuitos y no tanto en función de la capacidad económica, que pides la beca, que a ver si te la dan, que te dan un porcentaje, no te dan un porcentaje. Debe ser gratuito y debe formar parte del proyecto educativo del colegio. Estar plenamente integrado, implicando también a las familias, igual que se les ha de implicar en el resto del proyecto educativo del centro. Y de esa manera tener claro que cómo comemos, qué comemos, forma parte de nuestra educación y de nuestro sistema educativo y por eso debería formar parte y no además estar esta opción de o me voy a comer fuera de casa, o sea, fuera del cole o en el cole. Todo eso debería cambiar. Y esa fruta que tú comentabas, obviamente tiene que estar garantizada como mínimo 4 días a la semana dentro del centro educativo. Todo eso pues, sería un paso más para hacer frente a las desigualdades sociales y a la falta de formación e información. Pero al mismo tiempo, las políticas sociales del Estado son fundamentales para atacar la desigualdad que existe en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Siempre son muy interesantes porque despiertan pues también dudas que podamos tener. Yo, antes de empezar a contestar, quería felicitar públicamente a la Comunidad de Valencia, la Comunidad Valenciana, por el Real Decreto que estáis haciendo, porque yo creo que con eso luego esta comunidad y otras comunidades que también van avanzadas nutren el trabajo que tenemos que hacer a nivel nacional y además tiran de nosotras. Así que muchas gracias también públicamente. Y lo ligo con una de los comentarios que hacías aquí, lo hacías tú, decías, yo voy muy avanzada y llevo haciendo esto desde hace 10 años. Claro, hay que ver dónde. Igual que vemos que hay desigualdades entre clases sociales, hay desigualdades entre comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que van mucho más avanzadas de lo que nosotros estamos haciendo, pues a lo mejor Valencia, Cataluña están más avanzadas que nosotros, pero a nivel nacional hay mucha desigualdad y a lo mejor en un centro concreto se está muy avanzado y en el centro de al lado nada. Entonces, felicitarte porque vayas tan avanzada y llevas haciendo esto tiempo, pero hay muchos centros y muchas comunidades autónomas que no están casi ni empezando. Entonces, yo creo que necesitamos reglamentaciones de este tipo para poder... lo bueno que tiene esto y lo bueno que tiene el control oficial es que una vez que está establecido, obliga a que, como decía, 6.000 inspectoras e inspectoras de las comunidades autónomas van a ir a supervisar si en los colegios se está dando este menú, una vez que lo aprobemos. Y, bueno, ahora el control oficial ya existe. Y si no se da, hay incumplimientos y hay sanciones que se pueden hacer con los colegios. Entonces, los que ya están avanzados, pues bien, pero los que no están avanzados se podrá sancionar en ese momento. En cuanto al tema de ecológicos, que salió varias veces y que sale siempre que lo ponemos, pensamos que estamos hablando de una compra pública muy amplia. Cada día vemos que hay muchas más empresas y a nivel local que se está vendiendo mucho producto ecológico. Pusimos un 5% para ver si se puede dar respuesta en todas las comunidades autónomas a llegar a ese 5% de producto ecológico. Y como decía Isaura, esto es dinámico. Si vemos que podemos movernos a más del 5%, nos moveremos a más del 5%. Empezamos por ahí, pero también, como os digo, este documento todavía está abierto a audiencia pública. Si consideráis que tenemos que poner un 20%, la cuestión es que si se pone un 20% y luego no hay suficiente producto para comprar de manera ecológica de cercanía o local, se van a meter a lo mejor pues, otras pues, servicios a vender ese ecológico. Pero la idea, lo bueno que tiene es que está todavía abierto. Entonces, las cosas que veáis, que creáis que se pueden modificar, hacernos comentarios. Hablabas de la implicación de las familias. Esto nos cuentan también, pues cuando tenemos charlas así, que el comedor escolar, como decía, tiene que formar parte del ámbito educativo. Cuando se cocina dentro del colegio, los niños aprenden y comen de otra manera. Y cuando hay huertos dentro de los colegios, los niños valoran mucho más lo que es la comida. Y luego quieren comer sus lechugas y quieren comer sus zanahorias y quieren comer sus tomates. Y cuando los niños tienen la suerte de vivir cerca de producciones, de cultivos, eso, y lo van a ver allí, lo van a ver de otra manera. Es decir, hay que incorporar el ámbito culinario y la comida como dentro del ámbito educativo. No es que hagas un stop aquí para hacer una actividad y luego vuelvas, no. Que eso forme parte del ámbito educativo, de la educación, y que los niños puedan aprender también, los niños y las niñas en los colegios puedan aprender también a cocinar y a valorar todo eso.
Ya decía también Isaura, yo creo que se adelantó en eso también, que hay un mercado común en el que estamos obligados. Nos cuesta una barbaridad con el etiquetado. Intentamos hacer algo en el etiquetado de manera voluntaria en España y no pudimos, bueno, no pudimos, estamos ahí, pero porque hay un marco europeo. La Comisión Europea dice, yo voy a legislar a final del 2022 y voy a hacer una recomendación o una normativa de etiquetado. Bueno, el 2022 quedan 3 meses para acabarlo, aún no está sobre la mesa, pero los países no podemos hacer normativa de etiquetado, igual que no podemos ir más allá de prohibir que una empresa comercialice eso, porque nosotros podemos prohibirlo en España, pero viene mañana de Francia o viene mañana de Portugal. Es decir, que tú prohíbas aquí que se produzca pues un alimento envasado insano, no quiere decir que no lo vayas a tener. Lo que tenemos que hacer es, y es a lo que yo os contaba en la última diapositiva, es mucha concienciación, mucha información y mucha pedagogía con todas las cosas que hacemos. Es decir, ahora creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante incorporando todo el tema de la sostenibilidad en la alimentación, incorporando, yo creo que pues, resaltando mucho más cuáles son esos alimentos saludables pero también sostenibles con el medio ambiente. Intentar hacer cambiar, que los niños y las niñas cuando lleguen a su casa le pidan a su madre la fruta y no le pidan las natillas. Y de ahí viene también el esfuerzo de este Real Decreto del comedor escolar. Esos niñas y niños que comen en el colegio de esta manera, luego en sus casas son agentes de cambio. Y cuando el fin de semana estamos haciendo una normativa para 5 días de la semana, de lunes a viernes, pero esos niñas y niños cuando lleguen a su casa cambiarán para que el sábado y el domingo les pongan comidas de este tipo también. Esa es la pedagogía que se intenta hacer también desde aquí. Yo voy a aprovechar estas preguntas y aprovechando que también está Isaura e Isabel, volcarlas en modo de demanda. Con el tema de la producción ecológica yo creo que es un clamor. Es decir, somos el primer país de la Unión Europea en producción ecológica, solo que es para exportación. Por tanto, producción ecológica tenemos. Y nos diferencia mucho de países como Francia, donde ellos tienen... Nosotros publicamos hace unos meses, que lo podéis ver en la web, una relación comparada de las políticas regulatorias de todos los países de la Unión Europea en temas de compra pública y cuáles son sus porcentajes. Estamos muy lejos, el 5% estamos muy lejos de Francia. Por tanto, podemos ir mucho más allá y yo creo que es una demanda del sector y es una de las palancas que antes decíamos, ¿no? Lo ecológico, lo de temporada, pero en este país sí tenemos capacidad de producción. Lo que pasa es que en este momento... No sé si aquí habrá productores, pero seguro que si los hay, lo sabrán, es mucho más fácil exportar que vender en mercados locales y en circuitos cortos y en escuelas. Mucho más fácil, porque estamos exportando, porque es mucho más fácil. Por tanto, yo creo que ahí hay un gap que podemos solucionar. Un tema también importante es el tema de las familias y los precios que decía el compañero. Esto es básico. O sea, estamos en una emergencia alimentaria y no nos estamos dando cuenta que hay familias que han dejado... Mira, nosotros teníamos una estructura de país donde hace unos años, hace 3 años, hicimos el estudio, el 44% de la población no se podía pagar una dieta saludable. No digo ya ecológica, ni saludable, la típica de la pirámide. No podía, por cuestión de renta. En este momento no tenemos el cálculo, pero debe ser enorme. Si es que nos parece un artículo de lujo, hemos normalizado no comprar una sandía. Hemos normalizado no comprar carne, no comprar pescado. Entonces, aquí necesitamos, y yo sí que hemos pedido al Gobierno medidas duras, políticas duras. Es decir, la cesta de la compra básica yo creo que es una demanda, tiene que ser ejercida, un bono social alimentario tiene que ser puesto, lo que decía Isaura creo que es importante, el comedor tiene que ser gratuito, pero además, por delante, muchos colegios están dejando... Hay que subir el presupuesto de los comedores, porque mucha gente está dejando de comprar producto bueno, porque la empresa de catering compra uno de peor calidad porque no ha subido el tope de precio en los menús. Por tanto, esto hay que... Es decir, si ha subido un 30 o 40% la alimentación, este menú tiene que subir, porque hay muchas escuelas que están quedando fuera y, sobre todo, estamos aumentando la brecha alimentaria. Es decir, tenemos una parte de la población que está comiendo cada vez mejor y una enorme parte de la población que cada vez comemos peor, donde ya no va a parecer un lujo ir al Lidl, ¿no? para entendernos. Por tanto, necesitamos políticas así, yo creo, duras, un control mucho más estricto y sancionador en la ley de cadena alimentaria, que existe esa ley, que yo creo que es una ley que ha sido consensuada también con los sindicatos, es una buena ley, pero desde que se aprobó hasta ahora no ha habido una sola sanción. Por tanto, necesitamos que si hay especulación en la cadena alimentaria y evitemos
que ahora la subida que haya en el precio de alimentos o lo que sea acabe repercutiendo en que pagan menos al productor, porque ya sería la bomba, ya lo matamos, ¿no? Tanto estas políticas yo creo que también son importantes de ponerlas en marcha y políticas esas que tienen que ver con ayuda directa a las familias, pero no tenemos mucho tiempo y se está desgastando y hay un clamor social y también aquí que estáis AMPAs y demás, pues nos tocará movilizarnos porque no podemos asumir no comer, no podemos asumir no comer saludable, no podemos pensar que sea un privilegio, una cosa que es un derecho. Y no es de recibo haber escuchado, como hace unas semanas, al ministro de Agricultura decir que delante de esta crisis alimentaria y de precios en nuestro país, el Ministerio de Agricultura y Alimentación no puede hacer nada porque, amigos, es el mercado. O sea, no es el mercado. Es el derecho de miles y millones de familias que en este momento nos da miedo ir a acercarnos a una frutería y vamos contando, ¿no?, los euros, ¿no? Pues estas demandas os las hago ahí a las dos. ¿Alguna pregunta más? Pues sí que hemos levantado el lío, ¿eh? No, es que no veo. Marta, yo no veo. O sea, tienes que... Una muy rápidas, ¿eh? Doris, la paso yo a él. 2 preguntas y... Sí, bueno, muchas gracias por las jornadas. Una reflexión y una pregunta sobre... yo vengo de Mallorca, soy de la Federación de AMPAs de Mallorca y en Baleares hay un decreto, se hizo hace un par de años, de promoción de la dieta mediterránea en centros escolares y sanitarios. Vale, como nosotros estamos al final de la normativa. La normativa yo defiendo que es necesaria, pero que es insuficiente. A final del curso pasado, en un consejo escolar, se debatía sobre la calidad de la cafetería de un instituto y el director dijo que no tenían herramientas para obligar a vender más saludable. Y le tuvimos que decir, ¿cómo que no? Y hay un decreto que obliga a no vender según qué, aunque el decreto tenga sus deficiencias. Claro, el director no lo sabía. El director depende de la Consejería de Salud, de Educación. El decreto es de la Consejería de Salud. Lo pongo como ejemplo porque al final todas estas políticas tienen que ser completamente transversales en el Gobierno. No sé cómo lo habéis hecho, pero qué instrumentos podéis tener para realmente hacer que sea una realidad la aplicación de estas iniciativas muy positivas, pero sabemos que el papel lo aguanta todo y como al final no consigamos que esto se haga una realidad, me sabe muy mal, pero vuestro tiempo lo habéis perdido y creo que nadie quiere que lo perdáis y vosotros menos porque es muy valioso. Por tanto, ¿cómo podemos hacer para que esto realmente se convierta en una política real, transversal, que implique salud, educación, agricultura? Bueno, ya habéis puesto sobre el tapete un montón de temas que al final convergen todos en el niño, en la niña, en la familia, ¿no?, en la persona. Por tanto, ese esfuerzo para hacer realidad algo que los estudios avalan, pero la verdad, como familias de estudios estamos hartos, porque no dicen nada más que corroborar lo que todos sabemos. Hace falta avalarlo científicamente. Pero bueno, no nos quedemos en los estudios porque los gobiernos tienen los cajones llenos de estudios que acaban diciendo lo mismo una vez y otra y no lo cojáis como una crítica, sino como una evidencia que creo que todos conocéis, ¿eh? Muchas gracias. Okay. Una pregunta más y yo lamento, pero cerramos y luego, como estamos en el café, pues podéis aprovecharos de Isabel, que vamos a cerrar las puertas para que no salgan, es decir, que las podéis asaltar. Una preguntita más y ya cerramos. Hola, buenos días. Yo soy Magirba y soy del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias por las ponencias muy interesantes y, bueno, yo soy dietista y nutricionista y en el ejercicio de mi profesión trabajo básicamente en comedores escolares y es muy fácil trabajar en centros escolares donde la dirección y las familias están alineadas con una alimentación saludable y sostenible, pero desgraciadamente no es así en la mayoría de las ocasiones. Entonces nos supone, bueno, al final nos contratan para hacer un poco de polis malos y bueno, pues intentar barrer hacia nuestra casa nutricional, pero hay un montón de factores que van en contra y muchas veces son las familias, como habéis comentado, etcétera. Entonces, a la par que el compañero de Mallorca, creo que necesitamos un marco regulatorio que obligue y sobre todo que inspeccione y vigile que estos decretos que están por salir y que son muy esperanzadores y
realmente pueden mejorar muchísimo la situación, pero que alguien lo revise y lo sancione, porque si no, estamos sin herramientas, estamos totalmente desamparados. Nosotras, las cocinas cada día es una pelea y es que muchas veces hasta nos despiden por querer poner menús más saludables de lo que ellos piensan que tocaría que comieran sus hijos e hijas. Nada, simplemente esto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Pues Isabel y Saura, ¿quién quiera primero? Sí, perdonad porque se me quedó algo antes, una cosa para contestar, que decían de las frutas y verduras de temporada. Claro, a mí me da un poco de pena porque desde el Ministerio de Consumo también sacamos las frutas y verduras de temporada. Entonces, bueno, echarle también un vistazo ahí, que quizás sean un poco diferentes a las de... a lo mejor en las que estabais pensando ahora. Y lo de nutricionista de los colegios, yo creo que sí que en los colegios existen en todos los nutricionistas, lo que pasa es que tiene que ser a nivel ya del colegio. En la comunidad autónoma nosotros establecemos estos criterios para que se supervise eso y damos esos criterios mínimos que ponen ahí. Y el inspector o inspectora va a supervisar eso, no lo va a supervisar. El nutricionista se supone que en la organización local ahí sí que lo hace, pero el inspector o inspectora no es nutricionista, es alguien de la inspección veterinaria. Lo de Mallorca. Sí, yo conozco muy bien el decreto y además he hablado con la directora de Salud Pública, con María Antonia, muchas veces comentando pues, cómo se estaba aplicando el desarrollo. Nosotros, para redactarlo, sí que, como he comentado antes, montamos la mesa intersectorial en la que estaba también la Consellería de Educación, implicada, ha participado durante todo el proceso precisamente porque educación es una pieza clave en la aplicación de la normativa. Entonces, partimos de que ya están implicados y forman parte de la necesidad de esta transformación, de este cambio que queremos impulsar a través del decreto. También es verdad que, igual que esta cantina que tú comentas, pues este señor no había manera, que a mí me estaba recordando a lo que había en mi instituto, que podías comer bocadillo de bacon con patatas, bocadillo de bravas o bocadillo de embutido, eran las tres opciones, pues en cambio sí que me comentaba la directora de Salud Pública que había un centro que habían montado una cantina súper saludable y que lo que ocurría es que iba gente de fuera allí a almorzar al instituto y el pobre que lo llevaba estaba muriendo de éxito, porque no daba abasto, porque precisamente había generado muchísima atracción. O sea que, bueno, quizás, aparte de cumplir la normativa, también hay que explicarle a determinadas personas que el cambio de la oferta que tienen les puede beneficiar enormemente, ¿no?, para su negocio. En cuanto a la inspección, sí, nosotros, bueno, como tú sabes, tenemos un gran equipo de seguridad alimentaria que ha estado inspeccionando desde hace años todos los comedores escolares, comparando los menús, etcétera, para ver si cumplían las recomendaciones. De ahí sale el informe anual que nos ha llevado a establecer como normativa las obligaciones de calidad y de menús equilibrados. Y nosotros lo que hemos incorporado, bueno, todo eso ahora obviamente se inspeccionará, está en el decreto, por estos mismos equipos de seguridad alimentaria, y al mismo tiempo hemos establecido la posibilidad de que el consejo escolar o la dirección del centro, si se trata de una residencia, etcétera, se pueda asesorar por profesionales en materia de alimentación y nutrición, precisamente para tener claro si esto es saludable o no saludable, porque a veces, como lo he explicado antes, las propias empresas te dicen, no, es que nosotros nos enfrentamos a las familias que quieren más carne, que quieren carne roja, que quieren, o sea, que quieren pues, lo que la sociedad está comiendo en la calle, que es lo que tenemos que intentar también cambiar a través de todos estos impulsos. Entonces, lo que creen que es sano para sus hijos e hijas, y ahí vosotros tenéis un papel fundamental. Ya sabéis que, bueno, hemos incorporado vuestra figura en salud pública y ojalá se incorporara en atención primaria, como por ejemplo sí que ha hecho Cataluña, porque desde mi punto de vista sea fundamental
que, como se está haciendo con el proyecto de tu colegio profesional, que estéis en atención primaria y podáis interlocutar con la gente para explicarle precisamente que muchas de las cosas que tienen, o sea, que padecen, se pueden solventar a través de un cambio de dieta o mejorar su situación, etcétera. Entonces, yo creo que sois fundamentales y que os necesitamos dentro de todo el sistema sanitario. Bueno, pues como hay ganas de café, aquí lo dejamos. Yo quisiera agradecer a Isabel y a Isaura vuestra participación y vuestra explicación. Y a vosotros, pues que sigamos impulsando desde los movimientos sociales las políticas alimentarias para que haya políticas y haya soluciones para el futuro. Muchas gracias a todas.